Aquí con mi carnal Dante nos va a platicar de lo poco que recuerda o lo mucho del viejo Metepec. Personajes, fiestas, no sé, ¿tú qué recuerdas Dante de aquí? ¿O cómo eran las fiestas aquí con la familia? Bueno, lo primero que yo podría decir es que si nos remitimos un poco más de 40 años atrás, todavía en Metepec que la convivencia entre los vecinos era grande, se identificaban en cada barrio por familias, ¿no? Con sus apellidos, y aquí en nuestra cuadra pues todos los vecinos convivíamos entre nosotros en cualquier fiesta. Fiesta que tenía un vecino pues nos invitaba a todos y así sucesivamente. De hecho, los que eran mayores en aquel entonces pues eran compadres, porque era una manera de convivencia que se tenía muy arraigada. Y algo muy importante hay que destacar, que de 40 años para atrás pues todas las familias eran grandes, entonces la convivencia era muy fuerte entre los niños y teníamos juegos de todo tipo, que estábamos permanentemente por las tardes, una vez de haber hecho nuestras tareas, o bien los fines de semana, y aquí estamos en esa convivencia. Entonces más o menos así se describe lo que fue Metepec en nuestro alrededor. Y en cada barrio, en cada cuadra, pues había lógicamente amigos. Aquí, ¿qué recuerdas de los juegos que se hacían aquí en la cuadra? Pues los típicos, no era como ahora, obviamente, cada uno de nosotros creábamos nuestros juegos, nuestros juguetes, pero dentro de los juegos era lo que llamábamos hoyitos, que era hacer una serie Sí. de agujeros en el suelo, con una pelota de esponja, y hacíamos una competencia entre nosotros para ver quién quedaba en último lugar. Se ponían lugares estratégicos que eran llamados bases, y el que hacía todo la girita pues salía bien sin ningún castigo, mientras el que acumulaba una serie de castigos pues iba a ser fusilado, le llamábamos, ¿no? Ese era uno de los juegos. También las canicas, que es típico, las canicas en diferentes modalidades entre varios, que se hacía un triángulo que se le llamaba El ahogado. el ahogado, ¿no? Entonces, teníamos eso. También teníamos lo Las típico de escondidillas. las escondidillas, el trompo, la tapa, eso que ya También. muchos, los zapatos antes traían una suela que era independiente de la parte superior, y cuando se desgastaban pues se le quitaba la parte trasera, que se le llamaba tapa. Esa tapa servía para jugar, ya sea con monedas generalmente, que se ponían en un área en el suelo, y quien lograra sacar el dinero que estaba ahí o meter según fuera la competencia, pues era el ganador y acreedor a lo que Y se los pusiera en papalotes, juego. ¿no? En época de En vientos. época, sí, ahora se vienen los vientos, cuando se vienen muy fuertes, pues era típico que aquí estábamos rodeados de milpas, y los jóvenes, o los niños más bien, hacíamos papalotes y a volar, ¿verdad? Y nos entreteníamos gran parte de la tarde volando esos papalotes, que solían tener, bueno, hay que destacar que a veces la cola tenía que tener una dimensión casi exacta, estaba muy larga, generaba problemas. Hecha Pues de estaba trapos muy, viejos, ¿no? sí, pero si estaba corta también generaba problemas. Se hacía con tela, ¿no? Con Generalmente con trapos. tela de los trapos que ya no necesitaban en casa, y se rompían por tiritas, se unían, y eso era la cola del papalote, que sí le podía dar una buena estabilidad en caso de que estuviera bien proporcionada, de acuerdo a los vientos. Se hacían con bolsas de plástico que también ya no servían. Sí, para hacer el papalote había algo que se llama tejamanil, y tejamanil se hacía una X, se cortaban tiritas y se estiraban en un plástico, una bolsa de plástico más o menos de una dimensión promedio. Bueno, había papalotes grandes, pero generalmente había una bolsita promedio de estas dimensiones, que eran los tamaños de los papalotes, ¿no? Y el tejamanil se usaba para los terrados, Sí, ¿no? Las el construcciones. tejamanil, pues antes, hoy sabemos que pocas casas les queda la teja tradicional, y para evitar la entrada de mucho polvo se ponían madera, esa madera finita que iba toda pegada, y que se llama tejamanil, que retenía gran parte de esa tierra que se acumulaba en los techos. Y eso era lo que se utilizaba, porque generalmente andaban trozos de tejamanil tirados, que ya habían ocupado nuestros papás, y de ahí como niños los agarrábamos, ¿verdad? Y hacíamos los Y otra de papalotes. las cosas que ya en la noche, ya cuando estaba todo oscuro, nos poníamos a contar cuentos, cuentos de leyendas del Sí, muerto, sí, de la sí. Llorona, de... Cuando éramos niños, pues es natural que de manera frecuente en la época de lluvias se iba la luz.
por ratos y frecuentemente. O no había. En la noche. Bueno, algunas casas no tenían luz, pero en las casas que sí teníamos luz, de todos modos se iba la luz en algunas ocasiones. Y era típico de empezarle a preguntar a los papás las historias que ellos habían vivido todavía en épocas más atrasadas, y que sabíamos que las condiciones eran otras, de menos, no existencia casi en el pueblo. La energía eléctrica ya existía en el mundo y en el país, pero en pueblos como Metepec seguramente que casi nadie lo tenía. Entonces pues se abastecían de velas, ¿verdad? De velas, y ellos ya tenían esta forma de convivencia y que la replicaban un poco con nosotros como niños, escuchar asombrados sus historias, y eso fue lo que nos pasó con nuestros papás y con adultos que vivían aquí cerca. Y luego cambió a raíz de que llegó la televisión, que eran muy pocas las de aquí de Metepec. Pues sí, afortunadamente a nosotros nos tocó, desde que yo nací ya había televisión. Creo que mis papás la compraron mucho antes, un televisor, y todos los vecinos que no tenían pues se venían a ver aquí la televisión, y era una forma de convivencia también, porque nos poníamos un montonal de niños. Eso sí, el problema para nuestros papás, pero no se quejaban, y teníamos una gran cantidad de niños aquí siempre viniendo a ver la televisión un rato. Y eran otras caricaturas. Eran otras caricaturas. No tan violentas. No, para nada violentas, eran muy inofensivas, que hoy las veo y todavía se vienen esos recuerdos, pero nada que ver con que le atraigan a un niño de hoy día, porque ya están acostumbrados a otras cosas, ¿verdad? Ya de mucha violencia, la verdad, muy explícitas. Antes no, eran totalmente inofensivas, y sí ocurrían golpes de personajes, pero nunca muertes, nunca pasaban una muerte, ¿no? Era como que todos se recuperaban de algún golpe sencillito, y así eran los programas. También, más allá de que antes de que yo naciera, también me cuentan que sí se venían otras personas que son mayores a mí a ver la televisión aquí, y hacía una especie de cinito mi mamá, que según ellos les cobraba unos cuantos centavos por ingresar, cosa que nada más fue en un principio, y después pues venían, y nada de eso prosperó como negocio. Sale, pues, gracias. De nada.